Buenos días, soy Cristian David García del grupo 32 para el segundo trabajo de instrumentación electrónica. Vamos a explicar un poco lo que hicimos durante este trabajo. Tenemos aquí el paso 4, que era implementar un medidor de temperatura para que a 80 grados muestre 16 voltios. Lo que primero debemos tener en cuenta es esta información: 10 milivoltios por cada grado centígrado, lo que quiere decir que a 80 grados el sensor nos va a entregar 0.8 voltios. Con esta información ya tenemos que calcular la ganancia. Entonces venimos más acá, hacemos las ecuaciones correspondientes, asignamos resistencias y podemos calcular la ganancia, que finalmente viene siendo 5.25. Sabiendo esta ganancia, debemos calcular la resistencia de la ganancia. Despejando en la ecuación tenemos 210 ohmios. Aquí vemos la simulación en Proteus, más adelante la vamos a ver. Vemos que 80 grados nos da 16.1 voltios. Y esta es la etapa de amplificación. El paso 5, diseñe e implemente un filtro pasa bajo con banda de corte a 500 Hz. Sus respectivos cálculos están aquí. Asignamos resistencias de 20 kilo ohmios y tenemos la frecuencia de corte de 500 Hz. Aquí está la ecuación correspondiente para que nos den estos dos numeritos y los miramos aquí. Un filtro de segundo orden, K1 4.65, K2 0.3. Con esta información podemos calcular los capacitores y finalmente nos da 74 nanofaradios y 4.8 nanofaradios. Aquí está armado el filtro ya. Como vemos en la tabla, nos da un corte a los 500 Hz, o sea que está correctamente realizado. Y finalmente tenemos una conversión analógica a digital. Todos los sensores nos dan una señal análoga, debemos convertirla a digital. Este es un ejemplo. Tenemos 5 voltios. Con esta resistencia variable lo que vamos a hacer es subir o bajar el voltaje y nos va a dar un valor acá. Tenemos que tener en cuenta que nos va a dar valores binarios. Entonces no nos va a dar 1, 2, 3. Aquí hay una tabla, una guía. Por ejemplo, para 1 voltio nos va a dar este valor binario, que es en números son 51. En 2 nos va a dar este valor binario, que en números serían 102. O sea que podríamos medir un valor de 1.5 voltios, más o menos calculando, nos tendría que dar 75 en números, ¿sí? Entonces 3 voltios, este valor binario, este valor real, 4 voltios, este valor binario, este valor. ¿Por qué? Debemos tener en cuenta que son 8 bits, o sea, 255 posibles valores en nuestro sistema decimal. Entonces 5 voltios se divide en 255 valores. Por eso tenemos estos números tan altos para un solo voltio. ¿Listo? En ningún momento este número nos indica voltaje real, solamente es una conversión. Aquí tenemos los ejemplos de cómo va funcionando y pues vamos a verlo ya integrado, estas 3 etapas integradas. Aquí lo tenemos. Les pido disculpas si se cierra porque no he podido hacer que no se cierre, pero entonces hagámoslo rápidamente. Si se cierra lo vuelvo y lo abro. Para que no nos dé un error, lo máximo que podríamos tener en el medidor son 80 grados. Vamos a bajarlo un poco. Esta es la etapa de amplificación
de la señal del medidor de temperatura, etapa de filtrado para evitar ruido. Este es una pequeña adaptación que se le hizo para poder invertir un voltaje que me sale invertido acá, y esta ya es la conversión de análogo a digital que nos va a medir la temperatura. Sigue como referencia 5 voltios acá, pero estos 5 voltios varían en función de la temperatura. Entonces vamos a mirar, allí empezamos y vemos que empiezan los LEDs a cambiar. Si cambiamos la temperatura, vamos a ver cómo va bajando aquí, aquí y acá, y van cambiando los LEDs. ¿Listo? Entonces están integradas las tres etapas, van cambiando a medida que vamos bajando. Ustedes pueden ver que aquí también va bajando. Tenemos 40, está en 299, tenemos 39, tenemos 38, 37, ya va en 277. ¿Listo? Y esto va cambiando la numeración que nos daría aquí. La siguiente etapa sería configurar una pantalla LED para que interprete estos resultados en números y nosotros lo podamos entender. Muchas gracias.